La construcción o la guía del paso a paso para llegar al punto más alto de un conflicto siempre varía dependiendo del género y de la historia en la que nos encontremos. Pero con esta película recordé y reconocí más a profundidad que dependerá principalmente de su director, quien es el que nos da su panorama y por lo tanto el panorama de cómo funciona el mundo de esa historia. Pero ¿qué pasa cuando el director decide simplemente no involucrar una construcción performática o convencional sencillamente del punto más alto de un conflicto de una historia que es tan lamentable como lejana para nosotros? Pues saldrá bien si sabes de lo que estás hablando, y en este video veremos si ese fue el caso. Así que hablemos el día de hoy de esta nueva película de Martin Scorsese llamada Killers of the Flower Moon, o Los Asesinos de la Luna. Gente, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien para hablar de esta nueva entrega de Martin Scorsese. Antes que nada los quería invitar a suscribirse a este canal, ya casi llegamos a los 100 suscriptores y me encantaría poder llegar a esta cifra. Así que si te gusta el cine y la televisión, eres bienvenido a suscribirte y por supuesto a este video. Protagonizada por Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone y Robert De Niro, Killers of the Flower Moon nos lleva a una historia basada en hechos reales y que adapta el libro homónimo de David Grant en la década de 1920, cuando los miembros de la tribu de nativos americanos del condado de Osage en Oklahoma son asesinados cuando se encuentra petróleo en sus tierras y el FBI decide investigar. Gente, yo no estaba tan informado a profundidad como lo requiere la película sobre este suceso de los nativos americanos en 1920. Afortunadamente, antes de entrar a la sala vi en YouTube todo el caso completo y de verdad qué bueno que lo hice, porque es la primera vez que veo una película de Martin Scorsese sin perderme, porque siempre que veía una película de este director me llegaba la inevitable sensación de que la información avasallara a la experiencia, y en esta ocasión, al ver que estaba basada en hechos reales y permitirme conocer más el contexto sobre lo que relataba, ya estaba conectado incluso antes de entrar a verla, y cuando empezó la película esa sensación de conexión e interés por lo que estaba viendo nunca se apagó hasta su tercer acto. Y vean, aquí es inevitable hablar de lo que más se ha hablado, y es la duración. Yo siempre he sido partidario, o siempre he pensado, de que si vas a romper con alguna estructura o condición de la narración de un largometraje como lo es la duración, debes justificarlo y no solo hacerlo para llamar la atención. Lamentablemente yo sí creo que aquí no se justificó el por qué esta historia debería durar 3 horas y media, cuando todo su tercer acto se siente como una gigante escena postcréditos, y cuando en su segundo acto tenemos una escena en la que se desenreda todo lo que faltaba por desenredar. Entonces sí, esta película debió durar solo 3 horas y fin, porque la otra media hora la sentí más como comentario que otra cosa. A pesar de este abuso de la duración, sí debo de reconocer que esta película se arriesga más a jugar con la estructura que ha venido entrenando Martin Scorsese, de la construcción de un imperio, donde la historia como punto de partida le permite al montaje, el guión y la fotografía jugar con diferentes puntos de vista, y esto en un punto es necesario para que no se entre en la monotonía, que es muy importante diferenciarla de lo lenta que puede llegar a ser, porque sí me pareció lenta pero no monótona. Sí noté con claridad cuando evitaban los lugares comunes, y eso habla muy bien de la historia que están defendiendo. Yéndonos más un poco hacia la presentación, la verdad es que Martin Scorsese nunca deja de lado esa búsqueda por buscar un ritmo promedio en el que todos vayamos al tanto, sea cual sea la densidad de la historia con la que se esté trabajando. La diferencia es que aquí se presenta de un tono diferente, y no podía ser menos teniendo en cuenta la profunda tristeza con la que carga la historia. Y me gustó bastante cómo se añadió en esta ocasión, porque precisamente servía para diferenciar el ritmo de una situación y de la otra. La edición de esta película tuvo una evolución grandiosa y evidente. Nunca se sale de lo indicado y nunca sientes que llega a lo súper dramático. La verdad, si no fuera por la edición, esta película no hubiera tenido el mismo ánimo o interés por su transcurso. Ahora, algo que me encantó fue la introducción de los personajes y cómo los mantuvieron con esa impresión. Solamente con los nativos americanos como comunidad los presentan con una precisión que no hay cabida para la duda, pero aún más con los personajes como tal de Molly y Ernest, interpretados por Lily Gladstone y Leonardo DiCaprio. Este par carga la narración con una potencia tremenda, y quiero recalcar que hablo más de los personajes elogiando un poco más hacia el guión, porque si hablamos de las interpretaciones, siéndoles muy sincero, me gustaron, me convencieron, siento que hicieron su trabajo, pero para lo que lo estaban pintando, como los críticos estaban señalando el resultado, sí debo de
de decir que están un poco sobrevaloradas estas actuaciones. No estoy diciendo que no me gustaron, pero dentro de la misma película, y ya llegaremos a ellos, las actuaciones de Jesse Plemons y Robert De Niro se me hacen superiores. Por un lado, Leonardo DiCaprio lo hace muy bien, logra transmitirnos todo el arquetipo de un personaje títere que es absolutamente moldeable y manipulable, pero que siempre está en la búsqueda de tomar su propio rumbo. Al tercer acto siento que se le bajó demasiado la chispa en la interpretación, pero nunca dejó de convencer. Lily Gladstone, creo que ya se ha hablado mucho de ella, estoy de acuerdo con que hace un buen trabajo. Como Molly, transmite muy bien el espíritu de una mujer que sí está en una comunidad privilegiada, pero que no es tonta. De hecho, hay una escena hacia el final que descubre una verdad de su esposo, y en esa escena hay una detonación, hay una evolución completa en su carácter, y simplemente de lo único que habla es de la dedicación y profesionalismo con el que trató Lily Gladstone a este personaje. La verdad sí merece toda esta conversación. El caso con estos personajes es que siento que las razones por las que brillan vienen más por parte del guión y no tanto de las interpretaciones. Obviamente hubo un empujón por parte de las interpretaciones, pero el punto que yo veo aquí es que porque un actor cumpla con su trabajo, con su responsabilidad, no significa que haya que reconocerla. No hay nada que destacar ahí. La diferencia es reconocer a un actor que no solo trabajó desde el lado que lo dirigieron, sino desde otro lado que vio necesario. ¿No han notado que siempre que sale una película con uno de estos grandes actores, siempre se dice lo mismo en las primeras impresiones que ponen en los trailers? Leonardo DiCaprio, como nunca lo antes visto, la mejor película de Martin Scorsese después de El Irlandés. Pero realmente no nos ponemos a pensar que otro intérprete trabajó desde otro lugar. Robert De Niro me hipnotizó. No solo me presentó cómo logró estructurar su caracterización, sino me logró sumergirme en el mundo de él, y en ese mundo ver de frente a mis ojos el por qué el personaje es así, por qué hace lo que hace. A ese señor solo le tomó 2 escenas para presentarse, y después ya me tenía convencido con lo que sea que me estuviera vendiendo. Y Jesse Plemons seguramente les parece un poco raro que lo haya mencionado al ser un actor de reparto, pero precisamente por tener esa limitación de presencia en la película, y cómo logra ser verosímil cuando solo tiene el tercer acto para convencer, y que lo consigue, habla muy bien de sus capacidades. No creo que haya sido un personaje que se haya traído a la fuerza o de golpe, porque estamos hablando del agente del FBI y no tendría sentido cronológicamente que él llegara desde mucho antes, pues obviamente iba a llegar hasta el final porque el FBI empezaba a investigar. No es como si lo presentaran siendo, yo que sé, el amante de Molly, pues ahí sí no tendría sentido. Pero me parece que el personaje no llegó de repente, sobre todo después de la escena evidente en la que Molly va a Washington y le dice al presidente que haga algo por la comunidad. Ahora, desde otros aspectos, me pareció que a Martin Scorsese le pudo haber funcionado un poco más trabajar desde un lado más interno de esta comunidad, porque en algunas ocasiones, y por estar tan encima con el personaje de Ernest, pareciese como si al director solo le hubiera interesado, sí, contar lo que pasó, pero solamente desde el punto de vista de los victimarios. Y al procesarlo y pensarlo un poco más, pues te das cuenta de que no. Pero imagínense una persona que no tenga el contexto y solo haya querido ver la película, ¿se habrá llevado esa impresión? De ese punto de vista que a mi parecer está sobreacostumbrado de ese lado, y pudieron equilibrarlo un poco más al haber hecho algo como, no sé, integrar un poco más al personaje de Molly, quien en un momento, en una escena que aparecía tras otra, era solo gritando y lamentando la muerte de sus familiares. Y obviamente tiene sentido cronológicamente, pero el personaje iba mucho más allá de eso. Wow, el trabajo de Rodrigo Prieto como director de fotografía, los cuadros e instantes que logra capturar para diseñar lo que se venía insinuando es una cosa tremenda. En ese lado cinematográfico la película no está nada mal, así como el diseño de producción y la decoración de los sets. Nos traslada a ese momento, pero no lo hace obvio. En ese lado fue muy preciso. Creo que como sea que te haya parecido la película, la verdad es que deja una gran lección, y es que el ser humano, cualquier tipo de ser humano, siempre va a tener su lado más codicioso y siempre va a estar vulnerable a que ese lado sea moldeable y se transforme, y eso da miedo. Pero también nos dice cómo nosotros podemos despertar el control sobre nosotros mismos y en los demás, de ese lado codicioso, sobre todo con las consecuencias que nos muestran de qué pasaría si lo dejamos pasar. Y en términos cinematográficos nos deja otra lección
lección, y es que siempre se llegará a maneras más concretas de contar cualquier tipo de suceso sin que se pierda su impacto, más bien sin que el impacto se vea afectado. Básicamente, que menos es más, estés adaptando la historia que sea. Finalmente, Killers of the Flower Moon, más que una película, es una sesión donde se reúnen todo tipo de ideas, proyecciones y montajes que construyen una forma de enseñanza de esta historia que sigue impactando de cualquier lado que se vea. Una historia absolutamente devastadora con cada nivel que atraviesa y que la pueden confirmar grandes montajes, cinematografía y actuaciones. La verdad, ni siquiera sé si entraría en mi top 5 de películas de Martin Scorsese, pero la verdad es una de las que más genera conversación y reflexión de este director. Yo por eso a Killers of the Flower Moon le doy un 8 de 10. Estuvo en su punto, no decepcionó, de hecho se fue por un lado que no esperaba y eso me gustó, y digamos que se puede dejar por ahí. Ahora cuéntame qué te pareció esta película. A ti no solo te gustó, sino que también te pareció lo mejor de Martin Scorsese y lo mejor del año. ¿Qué piensas de la duración? Si sientes que sí se pasaron o crees que estuvo en su punto, y alguno de ustedes la verá estos días en cines o esperarán hasta que llegue a Apple TV Plus. Yo la verdad sí quiero revisitarla cuando llegue a esta plataforma porque hay cosas que quiero volver a analizar con detalle. Muchísimas gracias por ver este video, espero les haya gustado, y si fue así no duden en dejar su bonito like y sobre todo en suscribirse para que pronto podamos llegar a los 100 suscriptores. De verdad me encantaría poder llegar a esa cifra. Muchísimas gracias por apoyarme y me encantaría que me siguieran acompañando en mis otras redes sociales como Instagram y Twitter, @JuanesMob, en donde comparto los eventos y las funciones a las que asisto, y en donde también comparto reviews y primeras impresiones de series o películas de las que no hablo en este canal. También me encantaría verlos por ahí. El link a todas mis redes sociales lo dejaré en la descripción y nos vemos en el siguiente video. Adiós.